podemos tener, o quizás tenemos, un cierto grado de orgullo. Amén. Es más, nos podemos atrever a decirlo porque es que es una realidad que no podemos esconder, que en este lugar, así como en muchos otros lugares, yo no creo que haya una sola persona, una sola, que no tenga en su corazón un cierto grado de orgullo, ¿verdad? El orgullo es uno de los males más grandes que existen en el corazón del hombre, y todos de alguna manera lo guardamos, lo tenemos, y algunos de una manera quizás muy escondida, ¿verdad? Unos quizás en un grado más alto, quizás otros en un grado más bajo. Pero de que todos en esta mañana, por decirlo así, todos dentro de esta sala guardamos dentro de nuestro corazón cierto grado de orgullo, pues eso es algo que no podemos negarlo. No podemos negarlo. Bueno, permítame, hermano, presentarles en esta mañana la historia de un rey en el Antiguo Testamento cuyo nombre fue Amasías, hijo de Joadán. Dice la palabra de Dios que el rey Amasías gobernó por 29 años allá en la región del sur, en la región de Judá. Comenzó a reinar, dice la palabra, a los 25 años. Y también dice que este fue un rey que hizo lo recto delante de Dios. Pero dice la Biblia que su corazón no era perfecto delante de Dios. O sea que él hizo lo bueno, procuró lo bueno, tal como su padre. Su padre fue un hombre que se llamó Joás, el rey anterior a él, porque acuérdense, Amasías le sucedió en el trono a su padre. Su padre fue asesinado. Su padre de igual manera comenzó a reinar muy bien, con justicia, con verdad, y siempre animando al pueblo a buscar de Dios, y como todo rey, ¿verdad?, debió de haber hecho. Bueno, pues Joás lo hizo, pero pues como pasó con muchos otros reyes, y creo que ya hemos compartido mucho acerca del tema de los reyes que comienzan bien y después se desvían del camino, se corrompen, empiezan a idolatrar, empiezan a hacer cosas que pues provocan el desagrado de Dios. Bueno, pues el padre de Amasías no fue la excepción, él también se corrompió ya casi a finales de su reinado, porque él hizo muchas cosas buenas y que fueron del agrado de Dios, pero gracias a un hombre, un sacerdote llamado Joaías, ¿verdad?, que pues durante la vida de Joasías, algo así se llama, Joás se mantuvo en la línea correcta de lo que es el gobierno de Israel. Pero pues llegó el tiempo en el cual el sacerdote Joaías murió, y fue cuando, pues ahí fue como empezó el rey Joás a gobernar ya sin el consejo del sacerdote, y pues eso dio pie a que se empezara a corromper, y terminó como muchos, postrándose ante otros dioses, ¿verdad? Y pues como siempre Dios mandaba a sus profetas para alertarles, para que se arrepintieran y se volvieran al camino correcto y todo, cosa que pues Joás, el papá de Amasías, el rey anterior, no hizo, sino al contrario, mató al profeta, mandó matar al profeta a pedradas, dice la palabra. Entonces, ya volviendo dentro del reinado de Amasías, el hijo de Joás, una vez, dice la palabra, una vez confirmado su reino allá en Judá, él pues dio muerte a los asesinos de su padre. Fue como parte de su venganza. Entonces el rey Amasías
ya una vez establecido en el reinado, dentro del reino de Judá, pues él decidió recuperar para el reino de Judá gran parte de los terrenos, de los territorios que otros reyes, que otras ciudades habían despojado de Judá, bajo el reinado de otros reyes anteriores a él, entre ellos su padre. Entonces Amasías decide recuperarlos y para eso comienza a prepararse para hacerle frente en batalla a Edom, a los hijos de Seir, lo cual es la ciudad de Edom. Entonces comienza haciendo un censo dentro de la ciudad, tanto en Judá como en la ciudad de Benjamín. De igual manera comienza a hacer un censo con el fin de reclutar guerreros, porque ella tenía un plan hecho, el plan de ir y recuperar esas tierras de las que ellos habían sido despojados. Y por esa razón él, dentro de ese censo, logra reclutar, hermano, 300,000 guerreros, jóvenes. Entre la ciudad de Judá y la ciudad de Benjamín, él reclutó toda esa cantidad de soldados, guerreros jóvenes, dice la palabra de 22 para arriba, hábiles en el manejo de la espada y del escudo, con juventud, con energía. Eso le dio a Amasías cierta seguridad en sí mismo, pero una seguridad en su ejército que pues lo llevó inclusive a depender ya más del poder de su ejército que de Dios. Y no con eso, sino que también Amasías logra reunir una gran cantidad de dinero. Dice la palabra 100 ciclos de plata, los cuales Amasías le manda al rey de Israel para que le alquile otros 100,000 soldados. O sea, ya estamos hablando de que el ejército de Amasías allá en Judá llegó a los 400,000 guerreros, cosa que era muy poco común. De hecho, el ejército entre Israel y Judá no era muy común, especialmente en la ciudad del norte, que fue Judá. No era muy común que se lograse reunir un ejército tan grande. Siempre, por lo general, siempre se caracterizaba el ejército de Dios como un ejército pequeño y hasta cierto punto débil, pues con el fin de que pues no dependiese de la fuerza de los caballos ni de los guerreros para ganar batallas, sino que siempre dependiese del poder de Dios, el cual Él es el que les daba las victorias, y se las daba. Dios no necesitaba ejércitos tan numerosos como el que el rey Amasías logró reunir, 400,000 guerreros. Él con unos pocos, él les daba grandes victorias. Pero el problema fue que el rey Amasías comenzó a sentirse demasiado confiado en esto, demasiado confiado en su ejército, a tal punto que pues ya, como todos, ¿no? Ese es el peligro, como todos, empezó a depender cada vez menos de Dios, ¿verdad? Menos de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que ya una vez reunido tal cantidad de guerreros para el ejército de Judá, dice la palabra que llegó un varón de Dios justamente antes de salir a batalla, porque acuérdense, Amasías tenía una misión. Él se había propuesto recuperar lo que les había sido despojado, pero antes de ir a batalla, dice la palabra que llega un profeta de Dios y le dice: mira, rey, te sugiero que no te lleves al ejército de Israel. Se estaba hablando de los 100,000 guerreros que Amasías había alquilado de Israel, porque por la razón de que ya Dios ya no está con ellos. Fue en ese tiempo de separación de Israel de Dios, que pues Dios los dejó por causa de la idolatría tan grande que ellos
comenzaron a cometer, a practicar, lo cual alejó la presencia de Dios. O sea, no los lleves, porque Dios ya no está con ellos. Porque si tú los llevas, le dice el profeta de Dios a Amasías, si tú los llevas a la batalla contra Edom, ¿sí?, tarde que temprano te van a derrotar. O sea, si tú los llevas, vas a perder la batalla. Mejor llévate solamente los que tienes, los 300,000. Porque nosotros tenemos un Dios que ayuda, pero también tenemos un Dios que derriba. Así que más te vale que tú dependas de Dios y no de tu ejército, y no de ese ejército de 100,000 soldados para ganarle a Edom. Vete así como estás. Pero acuérdense, como ya Amasías había pagado una gran cantidad de dinero a Israel por esos 100,000 soldados, le dice, bueno, ¿y qué va a pasar con el dinero que pagué? Y el profeta le dice, pues déjalo que se pierda. Déjalo que se pierda, porque si tú obedeces, Dios te va a dar más a ti. Pues lo que le valió a Amasías fue que él hizo caso al profeta y agarra y despide al ejército de Israel. Váyanse a su casa, ya no los necesito. Cosa, hermano, que pues enojó mucho a los 100,000 soldados de Israel. Los enojó mucho. Dice la palabra, se encolerizaron contra el rey de Judá, Amasías, y mientras iban a su casa de regreso, porque ya los habían despedido, sale Amasías con su ejército de 300,000 soldados rumbo a Edom y comienza una batalla. Acuérdense, él iba a hacerles la guerra, y dentro de esa batalla pues Dios le dio la victoria, porque Dios le había dicho, ¿no? Si obedeces, Dios te va a dar la victoria, pero si no obedeces, entonces Dios te derrotará. Y sí, dice la palabra que el ejército del rey de Judá pues sí logró conquistar Edom, recuperó todo lo que se les había despojado, y aparte mató dentro de esa guerra, dentro de esa batalla, más de 10,000 soldados. Mientras Amasías experimentaba la victoria contra Edom, bueno, pues esos 100,000 soldados que fueron regresados a su casa, aquellos que se fueron enojados, y se fueron enojados porque ellos querían parte del botín de Edom, y por eso se enojaron con Amasías. Pues dice que mientras él estaba allá en batalla, el ejército de Israel llega e invade Judá. ¿Sí? Invade Judá, hacen destrozo, se roban todo el oro, todos los tesoros de la casa de Dios, y aparte van y saquean la casa del rey. Esto fue como una venganza. ¿Sí? Una venganza. El error que cometió este rey, Amasías, y por eso pues se ha elegido a este personaje para poder respaldar el mensaje de hoy, fue que este hombre se ensorbeció. Para empezar, acuérdense, él dependía de Dios al principio, pero no se olviden, él era un hombre no de corazón perfecto. Porque podemos servir a Dios y hacer muchas cosas, pero mira, Dios ve el corazón. Y eso fue el caso de Amasías, ¿no? Se sintió seguro, comenzó a depender menos de Dios, se sintió poderoso, y más cuando va a Edom, entra en batalla contra Edom y Dios le da la victoria, pues con mucho más razón. Y el error fatal que cometió el rey de Judá, Amasías, fue que pues sí derrotó a Edom, pero también se trajo de regreso a los dioses de Edom a Jerusalén. ¿Sí? O sea, entre todo ese botín que se trajeron de allá, se trajo a los dioses, hermano, que ellos adoraban. Y lo peor, se puso a adorarlos y a quemarles incienso, cosa que pues desató la ira de Dios. Y le manda a otro profeta y le dice, pero qué locura has hecho.
¿por qué te has traído a los dioses, a esos dioses que ni siquiera pudieron liberar a Edom de tu mano? Y ahora tú estás adorándolos. Es que, hermano, lo peor que puede cometer un hombre es cuando deja que el orgullo lo domine y lo controle. Es muy difícil hacer que una persona logre recapacitar, y el orgullo lleva a ser una persona a hacer locuras. De hecho, detrás de la práctica de la idolatría, hermano, que el hombre comete, está el orgullo. Pues yo prefiero adorar otras cosas que a Dios. ¿Sí? ¿Por qué es orgullo? Porque estamos buscando más lo que nosotros queremos y deseamos, más que lo que Dios desea y busca de nosotros. Al final soy yo, hoy soy yo, mañana yo y pasado seré yo. Y la próxima semana seré yo. Ese es un mal en el corazón del hombre. Bueno, pues detrás de esta acción fatal que cometió el rey de Judá, y después de la reprensiva de parte del profeta que Dios le envió para amonestarlo por lo que había hecho, y como el rey de Judá ya estaba tan ensoberbecido, tan orgulloso, pues confronta al profeta y le dice: ¿y a ti quién te ha puesto por mi juez? ¿A ti quién te ha puesto por juez del rey o por consejero del rey? Mejor va, como decimos a veces, ¿verdad? Mejor bájale, no sea que te mate. Y fue cuando el profeta le dice: bueno, ya por último te digo algo, Jehová ha decidido destruirte. A Jehová te va a destruir. Pero la historia no acabó ahí. Como Israel había atacado a Judá, y como le habían hecho un gran agravio, también dentro de ese agravio Israel mató a 300,000 hombres de Judá, pues tenía que haber venganza, ¿no? Tenía que haber la revancha, como dice. Y dentro de ese ensorbecimiento del rey de Judá, agarra y le lanza un reto al rey de Israel. Israel, hermano, en poder y fuerza era mucho mayor que Judá. Israel para ese entonces tenía un ejército más grande que el ejército de Judá, un ejército mucho más poderoso. De hecho, Joás era un rey pues con mucha experiencia, un guerrero también. Tenía soldados diestros, tenía soldados preparados, tenían mejor armamento inclusive que el ejército de Judá. Y le dicen, fue precisamente lo que leímos aquí, lo que acabamos de leer para comenzar el mensaje. Si gustan podemos ir a leer lo que después del reto que le hace el rey de Judá al rey de Israel. Veamos lo que le contesta Joás, el rey de Israel, a Amasías. Le dice en el versículo 18 y 19: entonces Joás, rey de Israel, ¿ahí lo tienes? Muy bien. Envió decir a Amasías, rey de Judá. Esto que le dijo, hermano, fue lo que leímos hace un momento para comenzar. Una especie como de refrán. Dice: el cardo que estaba en el Líbano, envió al cedro que estaba en el Líbano diciendo: da a tu hija, mi hijo, por mujer. He aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. De una manera representativa, lo que le estaba diciendo Joás a Amasías fue: ni se te ocurra ponerte con alguien más poderoso que tú. Porque dentro de este refrán, Amasías representaba al cedro, al cardo, y Joás representaba al cedro, ¿verdad? Elementos muy distintos, uno más frágil que el otro. El cardo mucho más frágil que el cedro, no iba a poder. Y las fieras de las cuales habla aquí dentro del refrán que dio Joás, representa el juicio de Dios. De hecho, déjenme decirles algo.
Ya para entonces, acuérdense lo que le había dicho el profeta Amasías: Dios ya ha decretado destruirte. O sea, Dios ya había decretado terminar con el rey Amasías por causa de su ensorbecimiento. O sea, hermano, Joás era un rey impío, no era un rey puesto por Dios. Pero acuérdense, allá en Israel no todos los reyes eran puestos por Dios. Muchos de los reyes que reinaron en Israel fueron reyes impíos, que adoraban otras imágenes, otros dioses, y que inducían al pueblo a la adoración de otros dioses y los alejaban de Dios hasta que llegaba un rey puesto por Dios. Entonces este rey pues tenía una gran tarea de volver a traerlos nuevamente, de limpiar el templo, y ya muchos saben la historia. Pero Joás era un rey impío. O sea, un impío usó Dios para decirle: mejor ni te atrevas, bájale, no te pongas conmigo porque te voy a destruir. Mejor mira, dice en el versículo 20, 19 dice, tú dices: he derrotado a Edom. Acuérdense, Amasías venía de derrotar a Seir, o sea, Edom. Dice: y tu corazón se enaltece para gloriarte. O sea, ya estás muy arriba, ya se te subió, ya se te olvidó que la victoria no es tuya, es de Dios. Ya se te olvidó que la gloria siempre es para Dios. Fíjate, un impío le estaba diciendo a Amasías esto. Y le dice: quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y toda Judá? O sea, celébralo, sí, celébralo. Ganaste, eres todo un campeonazo. Ganaste a Edom, recuperaste, lograste tu objetivo. Pero quédate en tu casa mejor y celébralo allá. Pero no vengas a declararme la guerra, porque yo soy más poderoso que tú. Yo soy como ese cedro y te voy a destruir. Mejor no te pongas conmigo. ¿Verdad? ¿No les recuerda que a veces eso es algo muy común? Mira, mejor ni te metas conmigo porque no sabes con quién te metes. Pero el que sabe que va a perder, siempre movido por el orgullo y por la dignidad o por lo que sea, pues aún así se pone, aunque le dan sus trompones y le va mal al final. Pero te advertí, ni te metas conmigo. Dice la palabra que aún después de esta advertencia de parte de Joás, Amasías no hizo caso y lo siguió retando, cosa que pues lo llevó a esto, pues al enfrentamiento final con el rey de Israel allá en Bet-Emes, donde este rey, el rey de Judá, dentro de todo su orgullo y su ensorbecimiento, experimentó la derrota más contundente, porque a raíz de esta derrota Amasías perdió todo. Porque dice la palabra que hasta cautivo se lo llevaron, al rey y a sus disque poderosos. Aparte de que pues el rey de Israel se llevó todo el oro que había quedado del primer despojo, ¿se acuerdan? Quedó en la ruina, quedó, como dice la canción, flaco, cansado, triste y sin ilusiones. ¿Sí? Así quedó. Hasta que después el rey de Israel murió, Joás, y todavía le sobrevivió 15 años más a Amasías, pero ya derrotado. Se levanta un grupo para conspirar contra él. Su mismo pueblo conspiró contra el rey de Judá, contra Amasías, y al tanto de esto, Amasías decide huir a una ciudad que se llamó Laquis, y ahí fue donde lo alcanzaron y lo mataron. Y ese fue el final de un rey que se alejó de Dios. Un rey que comenzó muy bien, pero que se le subió a la cabeza. Y ese es un mal, hermano, que está en el hombre. Un mal. Porque podemos admirarnos, ¿no? Nosotros y de pronto decir: pero ¿cómo? Si yo le digo a mi esposa a veces: no entiendo cómo, por ejemplo, hombres como Salomón, por ejemplo,
con toda la sabiduría de Dios, con toda la riqueza que Dios le dio, ¿cómo llegaron a alejarse de Dios? ¿Cómo lograron apartarse de Dios y comenzar a adorar otros dioses? ¿Sí? Hermano, la naturaleza del hombre solamente Dios la conoce, solamente Dios la sabe medir. Nosotros no podemos admirarnos de los demás. Bueno, aquí estamos delante de un orgulloso, ¿verdad? ¿A quién le gusta estar cerca de una persona como tal, orgullosa? Y pues claro está, cuando una persona se conduce de esta manera, no es otra cosa más que un mal que está dentro de ellos, que solamente a través de, en estos casos particulares, ellos se encuentran quizás un alivio o un desahogo. O quizás ellos en eso encuentran su identidad, cuando no debe de ser así. El siempre estarme ensalzando delante de los demás, el sentirme mejor que todos, el que dice que si no se hace como yo digo, entonces no va a servir, me hace sentir bien. Entonces hay un mal. Dice la palabra que Dios no soporta al orgulloso, o a la orgullosa también. ¿Quién quiere trabajar cerca de una persona así? ¿Quién quiere formar parte de su equipo de trabajo? Ahora que se usa mucho en las escuelas, por ejemplo, que ya puro trabajo de grupo hacen, ¿verdad? Bueno, en ese grupo está una persona que siempre, y no va a faltar, que siempre cree que es la mejor o el mejor, y que siempre quiere que se haga lo que ella o lo que él dice. Eso pues provoca disgusto en la demás gente, que como dije al principio, no es que haya gente que no tenga este mal del orgullo en su corazón, pero lo que sí es cierto es que hay gente que sí lo tiene un poco más arriba que es el orgullo. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros esta historia, hermano? La historia de este rey, del cual me tomé el tiempo de poderles narrar con detalle, lo mejor que pude, la historia dentro de su reinado. Un rey que empezó muy bien, pero que se ensordeció. Se empezó a sentir muy seguro de sí mismo por lo que él poseía, y se le olvidó que Dios fue el que se lo había dado. Se le olvidó que las victorias que quizás se logró experimentar, pues Dios fue el que se las dio. Pero se olvidó. Así es el hombre. Por esa razón, una de las cosas con las cuales Dios trata de una manera más directa es el tratamiento intensivo de Dios con el hombre, del cual nadie está exento, es con el orgullo. Con el orgullo. Porque el orgullo, hermano, es capaz de llevar a una persona a vivir completamente alejada de Dios, de una manera independiente, creyendo que no necesitan de Dios. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, pues en lo que ya pasó, pues ya nada, porque ya pasó. Pero podemos comenzar a hacer cosas diferentes. Nuestras vidas pueden tomar otro rumbo. Y dentro de estos peligros que la historia de Amasías, rey de Judá, nos pueden enseñar en esta mañana, a los cuales debemos de prestar atención si es que queremos que Dios siga escudriñando nuestros corazones y nos siga alertando acerca de estos peligros, que nos muestren así, de una manera personal, acerca de estos peligros. Uno de ellos es el peligro de enaltecernos. ¿Qué hizo el rey de Judá? Se enalteció. Se enalteció a tal punto que se atrevió a retar a un rey mucho más poderoso que él. Y es que, hermanos, así es el orgullo. Así es el orgullo. Muchas veces las personas que se proponen lograr grandes cosas en la vida, lo cual
para muchos es objeto de admiración y de respeto. No decimos que no, ¿verdad? No decimos que no. Que hay personas que tienen quizás más iniciativa, más valor que otras, eso no lo podemos negar. Pero nunca olvidemos que siempre hay un mal dentro del corazón del hombre que no se puede ver, no se alcanza a ver, no se alcanza a percibir, porque se disfraza de muchas maneras para esconderse, que detrás de una actitud como tal puede y es bien posible que exista un grado muy grande de orgullo dentro de la persona, ¿verdad? El querer lograr grandes cosas en la vida, inclusive el querer estar mejor que los demás, el peligro de enaltecernos. Si estamos en las cosas de Dios, este es un peligro del cual Dios quiere que nos apercibamos. Nadie, porque una persona que guarda este tipo de mal dentro de su corazón, de antemano se los digo, es una persona que va a rechazar la verdad de Dios en su corazón. El peligro de enaltecernos nos va a llevar a rechazar en nuestro corazón la verdad de Dios. Y eso pues, es un peligro, hermano. Es un peligro. Porque cuando vemos a Jesús en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 23, diciéndole hasta la ciudad de Capernaum, en su contexto él estaba declarando juicio ya contra 3 ciudades por causa de no haber recibido la verdad del Evangelio. Rechazaron la verdad de Dios. Dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, dice, hasta el Hades serás abatida. Porque dice, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. O sea, lo que le está diciendo el Señor a Capernaum, una ciudad donde se predicó el Evangelio, donde hubo señales y de todo, y más sin embargo, fue una de las ciudades que más rechazaron la verdad de Dios a través de Jesucristo. Dios les dice, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho lo que se hizo en ti, hasta hoy en día estaría en ti. ¿Y dónde está Sodoma? Fue destruida. Se pervertió y que Dios tuvo que destruir, pero esa es una manera de ilustrar al Señor, ¿verdad? Cómo la incredulidad, ¿verdad?, puede llevar a una ciudad o a un individuo a un enaltecimiento que tarde que temprano, como le pasó al rey Amasías, va a experimentar el quebranto en su propia vida. Porque decía, hermano, lo que hace el enaltecimiento dentro de nosotros es que nos expone a un quebranto de parte de Dios. Y Dios ha quebrantado a muchos y seguirá quebrantando a muchos todavía, los que faltan por venir, personas que pues se niegan a reconocer que por sí solos no pueden. Tú eres de las personas que cuando están hablando con Dios le dicen, Señor, yo sin ti no puedo. Si tú me sueltas, yo me pierdo, yo me hundo. Señor, si tú no me salvas, ¿qué va a ser de mí? Todo esto, hermano, pues está diciendo que tú eres una persona que reconoces tu debilidad y estás exponiendo delante de Dios tu dependencia de Él. Eso es bueno, eso es agradable. Ahora ríndete más a eso y deja que Dios te siga transformando, porque esta es la puerta que Dios usa para poder entrar y poder transformar tu vida. Pero el que se cierra y piensa que él puede y que no necesita de Dios, o que nomás logra tantito, ya con eso ya me da igual si Dios está conmigo o no, yo me sé valer solo, tengo los recursos y tengo la sabiduría, pues entonces dice la palabra que esta persona será abatida. Ese es un peligro. El segundo peligro, hermano, es la autosuficiencia y la autoconfianza. ¿Qué pasó con el rey Amasías? Pudimos ver cómo ese gran ejército que llegó a escalar un número de 400,000 hombres lo hizo sentirse
tan, pero tan poderoso, que aún, hermano, lo llevó a valerse de un pueblo que, aunque no debió haber sido así, pero esta es la consecuencia del pecado y de la separación del hombre, que era en estos momentos eran enemigos de Dios. Porque todo aquel que se aparta a Dios y se inclina a otros dioses, se convierte en un enemigo de Dios. Todo aquel que se aleja de Dios, se aparta de Dios y se va en pos de otros dioses, se convierte en un enemigo de Dios. ¿Amén? Y oramos para que esto no vaya a ser la realidad de ninguno de nosotros. El rey Amasías tenía el respaldo de Dios. Dios, a pesar de que él no era de un corazón perfecto, Dios estaba con él. Dios lo bendecía, Dios lo cuidaba, a tal punto que le manda a un profeta y le dice: no lleves al ejército de Israel porque vas a perder. O sea, Dios lo cuidaba, hermano. Dios lo cuidaba. Es más, tú y yo estamos en un proceso en estos momentos. No somos perfectos, a lo mejor nuestro corazón todavía no está alineado con Dios como debería o como nosotros queremos. Pero como dice el apóstol Pablo: y el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Significa que, aunque quizás el corazón de muchos de los que estamos aquí no es tan perfecto en este momento delante de Dios, y el Señor, en base a esto, sabe y conoce nuestras tendencias, pues estamos aquí creyendo y Dios nos guarda y Dios está con nosotros. No eres perfecto quizás, estás lleno de defectos todavía como Pedro, pero amas a Dios y quieres creer en Él y vas detrás de Él. Dios te guarda. Amén. O sea, no tienes que ser perfecto para gozar de la protección y la fidelidad de Dios. No tienes que hacerlo. Si estás dentro de un proceso, Dios te llevará a ese punto. Pero eso no significa que Dios nos va a desechar porque dice: no, este es el corazón de este está mal. No, este no. No, que vengas como vengas. Por eso no nos da tentaciones más grandes de las que podamos soportar. Amén. Porque si Él conoce nuestro corazón y sabe que tenemos tendencia a pecar y a irnos, ¿verdad? Y alejarnos de Él, Él no nos va a poner en situaciones que nos pongan bajo ese peligro. Él nos va a guardar. Amén. Porque Él nos conoce. Quizá nuestro corazón no es tan recto en estos momentos, pero Él sigue trabajando. Él sigue trabajando en nosotros. Si, por ejemplo, algunos de los que estamos aquí vivimos de un sueldo, de un salario, pero si de pronto Dios te comenzara a dar más dinero, te da un trabajo donde vas a ganar mucho más, o te manda la herencia de una abuelita, un tía que murió allá en tu país y te dan una herencia cuantiosa, Dios sabe que tu corazón se va a ir detrás del dinero. Por esa razón Dios no nos manda esta clase de bendiciones, porque Él nos está cuidando. Él nos está cuidando, nos está guardando. Amén. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú estés con Él, continúes con Él. Porque si Él te manda dinero, si Él te manda el amor de tu vida, si Él te manda ese trabajo, esa promoción, esa herencia, lo que sea, Él sabe que tu corazón se va a ir en pos de eso. Por eso no nos lo da. Porque Él sabe, Él conoce. En su momento, cuando ya tu corazón ya esté más dispuesto, más tratado por Dios, entonces Dios te irá confiando algunas cosas buenas para ti. Pero mientras tanto, no, hermano, hay tantas cosas que tu corazón desea y que quisieras que Dios te las diera, pero si tu corazón tiene tendencias hacia la idolatría, por eso no te las da. Porque Él te está cuidando, Él te está guardando.
Señor, yo conocí un muchacho en la iglesia o en el trabajo, no es creyente, pero está simpaticón y me trata muy bien. Señor, permite que sea mi novio y a lo mejor hasta me caso con él. Y ahí estás orando y pidiéndole a Dios que te conceda eso, cuando Dios sabe que si Él te concede que ese muchacho se haga tu novio o tu prometido, Él mismo se va a encargar de apartarte de la iglesia. Por eso Dios no te va a conceder este tipo de cosas, porque Él nos conoce, Él sabe. Porque cuando las tenemos, y muchas veces no es porque Dios nos las da, es porque nosotros las conseguimos a como dé lugar. ¿Sí? Sí, hermano, nosotros podemos tener esa capacidad de poder conseguir cosas que nuestro corazón desea. Y si las obtenemos sin pasar el proceso, no significa que Dios nos las dio. Sí, mejor espera en Dios. Espera en el tiempo de Dios. Amén. Él en su momento traerá la bendición a tu vida. Amén. No te ensorbezcas como el hombre rico del libro de Lucas capítulo 12, versículo 19 al 21, como dice la palabra. Que no se haya alguno de ustedes hablando como este hombre. Dice, y diré a mi alma, aquellos que acumulan mucho y logran tener tanta confianza en sus riquezas, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Mi futuro está asegurado. ¿Sí? Repósate. O sea, aquí este hombre, hermano, se está hablando a sí mismo, ¿eh? No es ni Dios, no es ni el diablo, es él mismo, elogiándose a sí mismo, recompensándose a sí mismo por tantos logros que ha obtenido. Dice, repósate, come, bebe, regocíjate. Ahí es donde Dios le habla. Y le dice Dios, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Hermano, ¿cuántas personas Dios no le va a decir esto un día de estos? ¿Cuántas personas Dios no les va a decir estas frases? El mal de la autosuficiencia, el mal que cometió el rey de Judá. El siguiente mal es no aceptar la reprensión. ¿Qué hizo Amasías cuando el profeta de Dios le dijo? ¿Qué has hecho? ¿Por qué te has traído a los dioses de Edom? ¿Por qué ahora los estás adorando? ¿Y tú quién eres? ¿A ti quién te ha puesto por consejero del rey? No aceptó la reprensión. No la aceptó. Y ese es un mal, hermano. Si estamos en el Señor, si somos ovejas de su prado y no nos gusta que nos corrijan, pues entonces hay un problema. ¿Quién dijo por ahí muy sabiamente? Dice, somos la generación de cristal. Tenemos que tratar a las personas con pincitas. Ay, despacito, porque si no se quiebra. ¿Así? ¿O no es verdad? Intenta tú un día amonestar a un hermano, o un hermano entre las mujeres. Intenta amonestarle y decirle, oye, eso está mal. Y van a ser contaditas con los dedos, que te van a decir, gracias, no lo había visto así. Gracias, creo que tienes razón, porque yo ya sentía que algo estaba mal. Contaditas. En su mayoría te van a decir, como le dijo a Amasías, ¿y a ti quién te ha puesto por juez el rey? ¿Tú quién eres para juzgarme? Y luego te avientan y te echan en cara. ¿Tú te has visto tú? ¿Eres perfecta? ¿O eres perfecto? ¿Que me juzgas?
No, hermana, es que te amo, por eso te tengo que decir, porque si no te amara, pues no me importara tu vida. Y es lo que, mira, el verdadero hermano que te ama es aquel que te corrige y no es aquel que te aplaude tus gracias. Por eso no nos enojemos con la gente que nos reprende, que nos llama la atención, porque es gente que de verdad nos ama, aunque no lo creas. Es gente a la cual de verdad le importamos. Mejor piénsalo más y ándate con más cuidado con aquel que aunque sabe que andas mal no te lo dice, porque significa que no es ni tu amigo ni tu hermano, no le importa tu vida, pero ese es un mal. Dice Hebreos 12 del 7 al 8. ¿Qué dice, Cristian? Ahí está. Si soportáis la disciplina, si la soportáis, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces dice, yo no lo dije, lo dice el escritor a la carta a los Hebreos, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Ya qué está diciendo aquí el escritor? Si una oveja se enoja porque le amonestas o le llamas la atención o intentas corregirla, y si se enoja, entonces no es oveja, es cabra. Es cabra, no es oveja. Esa es la señal más clara. Esto te llega a servir como una regla para medir y para darte cuenta, esta es la regla. Si tú le llamas la atención a alguien, le amonestas en algo y se te enoja, entonces no es oveja. No lo dije yo, lo dice el escritor de los Hebreos. No es oveja, es cabra. Porque la oveja dice, gracias. Gracias. Gracias por amarme de tal manera que mira, que yo sé que me está doliendo. Y ese es el problema del corazón. El cuarto peligro, antes del último, dice, no escuchar la instrucción de Dios. No le escuches. ¿Qué le dijo el profeta? ¿Qué le dijo el rey de Israel a Amasías, rey de Judá? Mejor ni te metas conmigo. Un impío hablándole, Dios hablándole a través de un impío. No. Yo estoy poderoso ahorita. Tengo un ejército muy grande. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan? Derrota contundente que lo llevó al fin del reinado del rey de Judá, Amasías. No hizo caso, se puso con Sansón a las patadas y lo perdió todo. ¿A qué venimos nosotros a la iglesia? A escuchar de Dios, a escuchar el consejo de Dios, a prestar atención a sus enseñanzas, que muchas veces no son del todo agradables, sino que traen intención de corregirnos muchas veces. Si no quieres escuchar al pastor, escucha lo que la Biblia dice, pero escucha la instrucción de Dios. Amén. Porque si eres de la persona que no escuchan la instrucción, pues entonces habrá consecuencias. Dice Job 22 al 23. Me falta uno, regálenme 5 minutos y termino, ¿ok? Dice, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Hermano, el hombre sufre porque quiere.
¿O no es verdad? Amén. El hombre sufre porque quiere. Al hombre le va mal en la vida porque quiere. ¿Y quién se puede quejar? Pero más sin embargo hay gente que se queja, ¿no es cierto? A la mujer que le dijeron, mira, cuando de joven, no te cases con tal fulano porque es así, es así. No, pero yo lo quiero. Yo lo amo. Y luego adoptan la actitud de Romeo y Julieta. Tú y yo contra el mundo. Nadie nos quiere juntos, pero yo sé que Dios te va a transformar. Dicen que tú eres un Don Juan, que tú eres esto y el otro, pero yo sé que nuestro amor va a ser más grande. Tú y yo contra el mundo. Y se meten. Y le entran. Un añito después. Si no 6 meses después. ¿Qué oímos? Ay, si te hubiera escuchado, si te hubiera hecho caso. ¿Verdad? Eso no es verdad, es una realidad, hermano. ¿Cuántas veces nosotros no hemos menospreciado la instrucción de Dios, aún estando en la iglesia, aún viendo lo que la Biblia dice, y aún con eso lo hacemos y después nos estamos quejando? El peligro de no escuchar la instrucción de Dios. Ok, lo creo de la gente que no conoce a Dios, que andan allá afuera, que andan en la vanidad de su corazón, pero de la misma gente de la iglesia. El peligro de no escuchar la instrucción, por eso las personas, hermano, están y viven como viven. ¿Por qué? Porque no se prestan a la instrucción de Dios. ¿Verdad? Pero eso se puede corregir. Y el último y uno de los más peligrosos, no darle la gloria a Dios. Si algo no le gusta a Dios es que nosotros nos vanagloriemos y no le demos la gloria a Dios. Dice la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios, de lo alto. ¿Qué dijo Herodes cuando se presentó frente a la audiencia vestido de ropas reales? ¿Cuál fue la actitud de Herodes? Enaltecimiento, gloriándose a sí mismo, ¿verdad? Delante del pueblo. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Voz de Dios y no de hombre. Dice la palabra que un ángel vino y lo mató a Herodes. No le dio la gloria a Dios. Otro rey muy conocido, Nabucodonosor, en el libro de Daniel capítulo 4, 28, 37. ¿Qué hizo este rey? Construyó uno de los templos más majestuosos de su tiempo allá en Babilonia. Y dice la palabra que este rey, hasta después de un año de terminada la construcción, salió a pasearse por los terrados del palacio, de lo que él construyó, y él mismo dijo: mira todo lo que he hecho, toda mi sabiduría está aquí, mira, en cuerpo presente. Qué grande soy, cuán grande soy. Pues ni tarde que temprano vino palabra de Dios a él y le dijo: mira, Nabucodonosor, se te olvida quién te ayudó, quién hizo posible ese logro en tu vida, quién te dio la sabiduría, quién dio todo para que lo hicieras. Se te olvida. Ahora, por orgulloso, vas a pasar 7 años allá en la selva, en el campo, comiendo hierba del campo. 7 años, hermanos, 7 años. Y dice la palabra que durante esos 7 años Nabucodonosor se transformó en semejanza de una bestia, que le crecieron las uñas como si fuera una de esas halcones, águilas, que le creció el pelo que parecían plumas de águila. Se transformó este hombre como un animal, como una bestia del campo.
Es que el que se enaltezca delante de Dios, el que no le dé la gloria a Dios, tarde que temprano va a acabar así. ¿Qué pasó con el rey Amasías? No le dio la gloria a Dios. Se enalteció y su historia dio el último cincelazo. Derrotado y pobre. Y unos añitos después, asesinado por su misma gente. Yo creo que esto es suficiente, hermano, como para que nosotros tomemos un ejemplo de un hombre que cometió tal transgresión ante Dios y que cosechó en sí mismo las consecuencias de su rebelión. Y eso es como una alerta para nosotros. Así que vamos poniéndonos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y durante esta oración final que vamos a hacer, quiero pedirles a ustedes que cada uno de los que estamos aquí analicemos nuestro corazón.